Hola, sean bienvenidos a Yo Leo. El día de hoy vamos a adentrarnos al maravilloso mundo de los albañiles. No estamos en el 3 de mayo, no es el día de la Santa Cruz, pero siempre es un buen momento para rendirle homenaje a esos grandes constructores, no solo de casas, de edificios, sino también de historias. Y justamente adentrándonos a estas historias, hoy en Yo Leo contamos con la presencia de Everardo Martínez Paco, mejor conocido como Perro Rabioso, quien hace poco tiempo sacó la segunda edición de su libro intitulado Andamio, Crónicas Albañilescas. Pero bueno, sin más preámbulo, pues muchísimas gracias, Everardo, por haber aceptado la invitación para platicar hacia la comunidad de Yo Leo. No, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido y muy contento de estar acá. No, al contrario, es un verdadero honor contar contigo. Obviamente esta no es tu única obra, es como la más reciente por esta segunda edición y demás, pero bueno, vamos a hablar de tu obra en general que se caracteriza, si quieres con eso iniciamos, se caracteriza por usar un lenguaje que entremezcla lo popular, por un lado, pero por el otro lado sin olvidar lo culto, ¿no? Que evidencia tus lecturas, tus obsesiones en el aspecto no solo estilístico de la creación, sino seguramente, y eso como que podría ser el primer pie, el primer tema, la primera pregunta, ¿cómo surge tu literatura, ¿no? Desde una forma creativa, es decir, cuáles son tus influencias, que justamente desde mi primera lectura, una lectura así muy analítica o ya queriéndola desmenuzar, encuentro eso, ¿no? Por un lado, tocas esos temas muy populares y más cuando estamos hablando de albañiles y esas historias que poco a poco nos iremos adentrando en próximos minutos, pero al mismo tiempo hay esos guiños de la tradición, ¿no? Que uno pues que ha tenido la oportunidad de leer, o en mi caso, que yo estudié la carrera de lengua y literaturas hispánicas, encuentras esos guiños, ¿no? Edgar Allan Poe, y entonces esta situación, muchos elementos, ¿no? Para no olvidarme de alguno. Entonces, ¿cómo surge, no? ¿Cómo surge ese estilo tan característico tuyo, no solamente en este libro, sino en otros que has publicado? ¿Cómo surge esa concatenación de tradiciones y de estilos? Pues uno, sí tengo que mencionar que pues yo soy de Iguala Guerrero, no nací en Iguala, pero pues llegué allá a los 7 años y soy de una comunidad rural, ¿no? Entonces, de una comunidad de las afueras de Iguala Guerrero, eso como que ya marca un poco el contexto, ¿no? O sea, no soy, de Ciudad de México, o por lo menos no crecí, ¿no? De toda la Ciudad de México, y entonces, pues la forma de escribir está así influenciado con lo que veo alrededor, ¿no? O sea, con estas tradiciones, estos ritos, estas formas de vida y de pensar de la comunidad y de muchas comunidades. Otro punto, soy antropólogo social, entonces ese es otro punto que amplía como la observación, ¿no? Entonces ver a todas las personas, y en lo literario, pues Charles Bukowski creo que aparece desmedidamente por ahí, yo soy fan de Buco, por ahí ya, ya mucha gente no lo quiere, ¿no? Pero yo lo sigo queriendo porque creo que tiene elementos bien importantes de la narración, ¿no? O sea, era un narrador extraordinario, mejor narrador que poeta a mi gusto, y pues bueno, es Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, aparece por ahí también Gabriel García Márquez, bueno, pues la mayoría del boom latinoamericano, y por supuesto Juan Rulfo, ¿no? O sea, de los mexicanos creo que Juan Rulfo es como parte esencial de toda mi literatura, pero sin embargo sí, Charles Bukowski, pero como también desmitificar esta idea del realismo sucio como algo que solamente es de borracheras y de mujerzuelas y de hombrezuelos y de vagabundos, ¿no? O sea, quitarnos esa idea y ver que el género literario es más amplio en sí mismo y no solamente tiene que tocar ciertos temas o tópicos, ¿no? Entonces, de ahí surge y es como un descubrimiento, pero la idea general de esta forma de escribir es llegar a más personas, a la mayoría de personas posibles y conectar con la mayoría de personas posibles, ¿no? Y cómo lo vamos a, y cómo pienso o cómo estoy intentando conseguirlo, pues escribiendo de una forma coloquial, pero metiendo así como decías, ¿no? Porque sí hay como metáforas, sí hay
sí hay, ¿cómo se llama? Figuras retóricas, o sea, sí hay como muchos elementos literarios por ahí, y es bien interesante cómo de repente encaja una grosería, ¿no? Por ahí. Entonces, es un juego bien, bien interesante, medio difícil, pero interesante y muy rico. Coincido totalmente contigo. Si a mí alguien me preguntara cómo podrías en una sola palabra definir la obra de Everardo Martínez Paco, Perro Rabioso, justamente la palabra que yo diría sería realismo, ¿no? Y dejaría realismo puntos suspensivos, porque efectivamente se nota esa tradición del realismo sucio, pero también del realismo mágico, tan característico ¿cómo se llama?, del boom latinoamericano. Y también sin olvidar un poco de lo real maravilloso, ¿no? Tan característico también de, ¿cómo se llama?, de Alejo Carpentier. Entonces, estas dos posturas, ¿no? Del realismo mágico muy al estilo Gabriel García Márquez, pero sin olvidar estos elementos de las creencias personales que para una cultura que no la conocía era lo real maravilloso, era real para una etnia, usando un poco justamente términos antropológicos que es tu profesión, para una etnia era algo real, pero para las etnias externas lo veían como algo totalmente extraño, extraordinario, y entonces por eso viene esta dicotomía de la literatura del denominado boom latinoamericano, ¿no? Por un lado el realismo mágico, que es totalmente ficción, creación del imaginario del escritor, y por el otro lado tenemos lo real maravilloso, que el escritor nada más refleja los usos, costumbres y creencias, y justamente esas dos mezclas tan características de nuestro pueblo latinoamericano se logra mostrar, y justamente tú sigues esa tradición por un lado, y por el otro lado, coincido también contigo, tienes estos autores que se caracterizan por su oralidad. Al pesar de que estamos hablando de literatura escrita, los personajes fluye, o sea, cuando uno está leyendo estas crónicas, estas 38, esos 38 textos, estas 38 crónicas que componen esta obra, que es como nuestro leitmotiv de esta plática, justamente es como si lo estuvieras escuchando, como que justamente logra eso, que es algo que se le destaca demasiado a Rulfo, ¿no? Dos obras, sin contar El Gallo de Oro, pero estas dos grandes obras de Pedro Páramo y El Llano en Llamas justamente logran eso, que obviamente siguen otras tradiciones, está Faulkner atrás y demás, pero bueno, en nuestras letras en español, hablar de esta literatura de oralidad, que puedas sentir esa cotidianidad, es Juan Rulfo, pero sin olvidar este elemento realista, ¿no? Y como tú bien comentas, ¿no? Muchas veces nosotros relacionamos la gran literatura con las grandes metrópolis, ¿no? La Ciudad de México o ahora la zona conurbada, pero esta síntesis que tú logras hacer también de lo rural, ¿no? Justamente, y qué más, qué personaje más entrañable que logra ser como un puente entre estos monstruos que son las ciudades, las grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Jalisco y otras ciudades que poco a poco han ido conformando estos monstruos, ¿no? De rascacielos y edificios, que un albañil, el gran edificio o la casa más humilde, por decirlo así, tienen un vínculo que es la construcción. Y en esto entra el personaje. Entonces, justamente el siguiente aspecto que quisiera poner sobre la mesa es cómo se adentra el mundo de los albañiles en ti para que tú quieras ser un portavoz de sus historias, de sus obsesiones, de sus tristezas y todos esos elementos que componen estas 38 historias que componen Andamio. ¿Cómo surge esa inquietud y esas directrices o ese leitmotiv del albañil? Es bien curioso porque pues en muchas entrevistas y pláticas que me hacen yo siempre les digo que mi camino no era ser escritor, ¿no? O sea, yo no tenía como esa ruta prevista, ¿no? O sea, yo pues por lo mismo empecé a estudiar antropología, ¿no? Porque pues quería andar en los pueblos, hacer como estar con una ONG, hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Sin embargo, pues siempre estaba escribiendo, ¿no? Siempre hacía cuentos, minificciones, y es bien curioso porque el primer cuento con el que nace la idea de construir Andamio es Sancho, que es como, que es como una obra, una parodia al Quijote de la Mancha, en breve,
tomando todos los elementos así, quise tomar como los elementos más representativos o por lo menos los que la gente conociera y transportarlo al albañil, ¿no? Entonces, y jugar con el lenguaje, ¿no? Tan importante en la España de ese tiempo, ¿no? Entonces, esa fue como la primera obra. Después nace Arrebátame, que es con el que abre el libro, y y el personaje igual era un albañil, ¿no? Entonces, cuando empiezo a construir y con ya la idea de hacer un libro, digo, bueno, y si lo enfocamos como albañiles, ¿no? O sea, por esta idea también de trasladar como el realismo sucio a México, ¿no? Porque el realismo sucio que se estaba trabajando o que se ha trabajado mucho aquí en México con muchos autores de Lunder, tiene que ver con escritores, ¿no? O sea, siempre están escribiendo de escritores y a mí sí me genera mucho conflicto, ¿no? O sea, esa idea de autodescribirnos, ¿no? Y siempre ponernos así, o sea, la misma ruta de Bukowski, ¿no? O sea, el alter ego a mí me pasó y yo lo viví y yo hice y yo me emborraché y pareciera que todo gira ahí, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a pasar como al realismo sucio, al realismo mágico, pero desde una mexicanidad. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues con albañiles, ¿no? Porque me parecía que era como usar el lenguaje mexicano, pero el mexicano más under, ¿no? Era ver las familias mexicanas porque también en el libro no necesariamente los personajes son albañiles, ¿no? Porque aparece la mamá, ¿no? Aparece la esposa, hay muchas esposas de albañiles, ¿no? Que aparecen por ahí como personajes secundarios, aparecen los hijos, ¿no? Aparece como la familia, los amigos, o sea, aparece como todo ese cúmulo de personas alrededor, entonces era como representar si bien la familia mexicana, pero también representar como una realidad mexicana, ¿no? Una realidad que muy poco aparece en la literatura mexicana, por lo menos antes de los 90 aparecía muy poco, ¿no? Entonces sí era como ligada, muy centralista, pues muy centrada a la Ciudad de México, y yo quería hacer un libro que no solamente se pudiera leer desde Ciudad de México, ¿no? Desde Ciudad de México, ¿no? Que alguien lo leyera y dijera, ay, eso me pasó y soy de Colima, eso me pasó y soy de Oaxaca, eso me pasó y soy de Guerrero, ¿no? O sea, como un libro que tuviera como una amplitud y una gama más grande, ¿no? Entonces, esa fue como la idea central de hacer el libro. Y se construye un primer libro de 9 cuentos, después uno de 11, y finalmente, pues ya gracias a la editorial que sacó el primer tiraje, que fue el Grupo Editorial Artemio, me propuso escribir un libro de albañiles ya completo, y pues ya lo hicimos con 38 cuentos, que salió en el 2016, de la primera edición, y pues bueno, la idea, ya se me olvidó lo que iba a decir. Y también construir los albañiles a partir de experiencias propias, porque cuando yo tenía 16 años a mi mamá se le ocurrió la brillante idea de meterme a trabajar de albañil, ¿no? Entonces, que para que supiera, hay muchas frases también ahí, de mi mamá, de amigos, ¿no? Porque mi mamá quería que supiera lo que era ganarme la papa, ¿no? Entonces me metió a trabajar de albañil, conozco el mundo de los albañiles y a pesar de que me salgo porque pues sigo estudiando, yo trabajaba los fines de semana, ¿no? Me volví experto en colados, ¿no? Entonces me volví botero y entonces, y después, pues también estar ligado mucho a la construcción porque mi papá es plomero y electricista, ¿no? Entonces, también, o sea, dejo como toda la rama de la albañilería ya porque en algún momento decido ya no trabajar ahí, pero pues empiezo a trabajar con mi papá haciendo plomería, haciendo electricidad y pues todo va ligado, ¿no? O sea, por eso aparecen mucho las mangueras, las cimbras, ¿no? Las varillas, aparecen como muchos elementos que yo conozco y hay muchas historias que escuché y hay muchas historias que viví también. Que es justamente, ese es un elemento que para quien no ha tenido el placer de leer tu obra y se va a acercar, espero, a partir de esta charla, es justamente algo que uno va encontrando. No, a veces se piensa que el escritor siempre escribe de lo que vive,
y uno siempre que en su calidad de docente le tiene que decir al estudiante, no, no siempre, pero nunca está de más recordar eso. O sea, el escritor es un observador, la escritora es una observadora de la vida cotidiana, pero tú tienes esta situación, tienes estas dos herramientas. Por un lado, la experiencia personal de lo que nos compartes, de haber sido experto en colados y ahora también con la situación de la plomería, de la electricidad que trabaja tu padre, pero también por el otro lado, esa herramienta del antropólogo social. O sea, si yo entiendo esa situación porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Sí, Yo sí. estuve a punto de estudiar antropología social. Es decir, yo cuando iba en el CCH, justamente en el último año se tienen que tomar unas ciertas asignaturas, dependiendo de tus intereses y demás, y yo escogí la asignatura de antropología, porque yo estaba pensando en música y cosas por el estilo, y pues como que te recomendaban esa área, y yo me metí a antropología, y me encantó tanto la asignatura, que estuve así de estudiar antropología social. Solamente a mí en mi caso hubo dos problemas. Uno, la licenciatura no la daban en la UNAM y yo tenía el pase reglamentario, era hasta un posgrado. Y la segunda, descubrí que yo no tenía el talento ni el carácter que tú decías de ir a ONGs y convivir con la gente y la observación. No, pues mi carácter es como más introvertido, más, muy a la literatura. O sea, yo llegué de rebote a la carrera de literatura porque era como mi segundo interés, ¿no? La historia, la literatura, y pues caí de pie porque justamente yo no tenía ese talento, pero la asignatura de antropología, que era antropología social, no le ponían el nombre de antropología social, pero ya uno cuando comenzó a adentrarse pensando estudiar, pues descubres justamente que ese es uno de los grandes elementos de la antropología social, que se relaciona mucho a veces con la psicología, a veces con la sociología, que es la observación. Entonces, algo que caracteriza, más allá de estos recursos de la tradición literaria, del realismo puntos suspensivos, del realismo sucio, del realismo mágico, del que estábamos hablando, es este carácter de humanizar a los personajes. Ujú. Entonces, justamente eso que tú comentas de hablar de las aristas del mundo de los albañiles, no solo el albañil, el primer texto habla de un albañil alcohólico. Entonces, es la angustia, la preocupación, esta parodia, por llamarle de esta forma, de Sancho, pues justamente este guiño cultural, este guiño literario de Sancho Panza y el Quijote, ¿no? Y que el Quijote fuera este personaje, ¿no? El que estaba secundando esos elementos, o que tú hayas, por decirlo así, que hagas una reescritura del Corazón delator de Edgar Allan Poe, que quien conoce la historia y la va leyendo y dices, pero ya no se relaciona con cuestiones de madera, ¿no? Que era el piso de madera. Bueno, mucha gente tal vez no lo ha leído, pero sí vio el capítulo de Los Simpson cuando eran los dramas y entonces se ve que es piso de madera. Aquí no, aquí estamos hablando de un piso relacionado con colar, con tirar, echar el piso y demás. Y entonces ese guiño, esos guiños, pero más allá de esos guiños culturales, de esos guiños literarios, lo que yo destaco de tu obra es justamente eso, ese nivel de observación, eso de humanizar a los personajes, que a veces se olvida, como tú bien dices, se olvida de la vida del mexicano. Es decir, uno se acercaba a Juan Rulfo, pero a veces se acercaba nada más a lo rural y demás. Pero dices, el albañil puede ser el albañil, como tú bien dices, cosmopolita, ¿no? Metropolitano, de que está haciendo el gran edificio, pero también puede ser el que está echando una casa ahí en la colonia, pero también tiene sus momentos de romance, pero también tiene sus momentos de angustia, y eso justamente lo humaniza y hace que algo tan cotidiano para los que andamos muchas veces en la calle y vemos las grandes construcciones, y allá vemos a los pobres trabajadores ya en el último piso, o los vemos, o esta analogía que tenemos siempre, ¿no? De que nada más con unas donitas Bimbo, que patrocínanos Bimbo, estamos hablando, y un refresco de cola, el característico o el que le dé su preferencia, y con eso aguantan horas y horas, y hasta hacen los memes, ¿no? De que el maestro de educación física, todo ahí, bonachón, con sobrepeso, y mientras que el albañil que está construyendo o está resanando uno de los salones, todo forjado, todo mamá Dolores. Ese tipo de cosas que son tan cotidianas, de repente se nos olvida que ellos también nos pueden contar historias. Porque Claro. muchas veces pensábamos en lo que tú dices, ¿no? Teníamos una región más transparente de Carlos Fuentes y hablaba de la gran ciudad y hablaba de los grandes personajes, pero se olvidaba de los, como se dice comúnmente, de los personajes de a pie, ¿no? Y entonces justamente como tú mencionas, como que en los años 90, que es un poco nuestra generación, que compartimos un poco generación, como que cayó el 20 de,
hay que darle voz a ciertos sectores, ¿no? Que obviamente venía tal vez desde años atrás, ¿no? Desde décadas atrás, cuando se comenzaba a darle la voz tal vez al homosexual, por ejemplo, ¿no? Con Luis Zapata, en El vampiro de la colonia Roma, ese tipo de cuestiones que ya se estaba dándole voz y visibilidad, pero nosotros como mexicanos nos caracterizamos por tener personajes dignos de la lotería, ¿no? Entonces tenemos que el borracho y que la chalupa y todos esos, y a veces se nos olvida justamente darle voz y enfocar en eso, ¿no? O sea, Ricardo Arjona hizo famoso a los taxistas mexicanos, ¿no? Con Historia de Taxi, y es porque siempre él decía eso, ¿no? Lo comenta en entrevistas. No había taxista que no me contara de que una rubia preciosa se había subido, y siempre es esa historia y ese afán de contar, y se nos había olvidado un personaje tan entrañable y tan importante para el progreso y esas cosas que hoy tantos están hablando, que es el albañil. Entonces, justamente Andamio nos brinda ¿cómo se podría decir? Estas ramificaciones y estas posibilidades, que justamente para mí esa es la definición de literatura, ¿no? Darle voz al hubiera, darle voz a las posibilidades, y en este caso es cederle el micrófono, cederle los reflectores a un personaje tan importante para la cultura, tan importante para el progreso, como decíamos, para la urbanización incluso, para las mejoras, porque incluso hasta se presume eso, ¿no? Ya no tenemos tierra, ¿no? En la calle, ¿no? Sino ya aventaron pavimento y demás. Y detrás de eso no solamente está el gobierno, que es el que va a cortar el listón de inauguración, hay unos trabajadores, pero después se nos olvida y nada más ¿cómo se podría decir? Los objetizamos, ¿no? O sea, si los hacemos objeto, ¿no? Pues nada más se ponen a trabajar y está trabajando y dices, no, ¿cómo llegó? ¿Cómo llega a su casa? ¿Cuáles son sus angustias? ¿Cuáles son sus penas? Y haciendo una analogía, es como ese close-up, ¿no? De ahí está ese albañil y de repente te vas acercando a él al grado de quererlo conocer. Y creo que eso es lo encomiable de esta obra, que justamente, como bien dices, nació también de una evolución, ¿no? Primero unos cuantos textos, después ya fue subiendo el número de los mismos al grado de que llegamos a 38. Y eso es justamente otra cosa que quisiera preguntarte. ¿Cómo ha sido tu experiencia para publicar y dar a conocer tu obra, ahora que a veces es tan complejo, ¿no? Con estos monopolios editoriales y demás? ¿Cómo has logrado, y tú más en tu caso, porque tu mundo no era la literatura, tu mundo era, sí, la albañilería en un momento, la electricidad, la plomería, que es lo de tu familia, lo que estaba a tu alrededor, y después te adentraste en el mundo académico, por decirlo así, en el mundo antropológico, y de repente tú no dejabas de escribir, pero de repente uno siempre necesita que el contacto, que el maestro que me dio clase, ¿cómo tú lograste adentrarte al mundo de la publicación? Bueno, antes de contestar esto, sí quiero mencionar algo que de lo que decías hace rato de transportarnos y humanizar a los albañiles, y justamente en esta nueva edición hay dos cuentos que no estaban, hay dos cuentos nuevos, sacamos dos cuentos y metimos dos cuentos nuevos. Uno es el de clausura, de un albañil que va a la clausura de su hijo que se titula de ingeniero civil, pero no sabe leer, ¿no? O sea, el señor no sabe leer. Entonces yo quise poner eso porque también a la gente se le olvida. O sea, en antropología tenemos algo que es el etnocentrismo, ¿no? Que creemos, un término que creemos que todo es igual en todas partes, ¿no? Que todos tienen las mismas posibilidades, que todos piensan igual, incluso que todos comen lo mismo, ¿no? Entonces, sí, a veces a las personas se les olvida que hay gente que no sabe leer, ¿no? Entonces, y en este momento histórico sí nos choca como mucho, ¿no? Que alguien no, o sea, que no pueda leer en qué estación del metro está, ¿no? O sea, qué camión tiene que tomar, ¿no? O sea, es algo como muy duro, y quise retratar también como toda esa lucha del señor por salir adelante, pero también todo ese amor por su hijo, ¿no? Que a final de cuentas, consigue, pues, básicamente pagarle todos sus estudios, ¿no? Y el otro es el Día de Mario, que es el día de un albañil que está deprimido, ¿no? Entonces, y él no sabe que está deprimido. Entonces yo cuando hablo de ese cuento les digo, es que es bien curioso porque la depresión no es igual para todos, ¿no?
O sea, ahí hablamos de privilegios, ahí hablamos de situaciones que se salen, ¿no? De nuestro entendimiento y se salen de nuestras proporciones, ¿no? Porque pues no es lo mismo estar deprimido en tu casa viendo YouTube, ¿no? Viendo Yo Leo, ¿no? Comiéndote unos Doritos, ¿no? Y un bote de litro de helado, y un refresco de cola y en pijama y con tu perro, ¿no? Así como yo con Pony, ¿no? Que estoy acá abrazándolo y todo, ¿no? Que estar, que tener que salir a trabajar, ¿no? O sea, ya, con eso, ¿no? O sea, que es tu deber, que no te puedes, o sea, no puedes decir, hoy no voy, ¿no? O sea, no te puedes dar ese lujo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí traté de humanizar lo más posible la figura del albañil, ¿no? Y que no se nos olvide que siguen siendo personas, ¿no? La publicación ha sido un poco difícil, compleja, y no sé, ha tenido como altibajo, ha sido como un vaivén, ¿no? Pues ya les dije, soy de Iguala, ¿no? Entonces, para empezar eso, del sur, ¿no? Soy de otro lugar, ¿no? Donde no sabíamos que se podían hacer tirajes desde 50 libros, ¿no? O sea, nos parecía irreal los precios de los libros. Entonces, yo he publicado en todas las formas posibles, ¿no? O sea, la primera vez que publiqué, mi papá me pidió, me acuerdo que me pidió 4 cuentos y 4 poemas, así en hojas, ¿no? Me dijo, imprímeme estos cuentos, ¿no? Porque mi papá me lee mucho, ¿no? Él se avienta y se chuta todo lo que yo escribo, entonces me dice, ponme estos cuentos, no se acuerdo de los títulos, pero me los describe, ¿no? El de el de aquel, y estos poemas, ¿no? Hazme 9 juegos, ¿no? O 10 juegos. Y entonces 10 juegos los engrapé y mi papá los regaló, así con sus amigos, ¿no? Entonces, esa fue la primera forma de publicación, ¿no? Obviamente redes sociales, pero eso es como otra rama, ¿no? Empecé con una revista de corte literario que se llamó Los Tlacuaches en Iguala, ahí en el 2011, y la hacíamos fotocopiada y engrapada. Ahí salió mi primer poemario que fue hazlo tú mismo, y le hice unos hoyitos y un listón negro y unas copias, y empiezo a publicar de esta forma, ¿no? Y entonces nosotros queríamos hablo de nosotros con todo el grupo que éramos los Tlacuaches, ¿no? Nosotros queríamos hacer pues todo lo que se hace en la literatura, ¿no? Lecturas en voz alta, encuentros, y hicimos un encuentro de escritores que no se ha vuelto a ver en Iguala, y creo que en todo Guerrero no se ha visto de esas magnitudes. 2 años seguidos, creo que fue el 12 y el 13, 2012 y 2013, llevamos a 60 escritores divididos en 3 días, ¿no? Y escritores, pues, que ahorita han ganado premios nacionales, ¿no? Llevamos a Aldo Rosales, llevamos a Sergio Osorio, llevamos a Fernando Reyes Trinidad, llevamos creo que Roxana Cortés, no me acuerdo, Adriana Tafoya estuvo con nosotros también, Andrés Cisnegro, hubo, o sea, como 60 gentes ahí, ¿no? Y obviamente nosotros como parte de los Tlacuaches, pues nos metíamos, ¿no? Coordinábamos las mesas y leíamos y todo, y tuve la fortuna, yo creo que he sido afortunado, yo no quiero decir que la literatura me escogió porque suena muy cliché, pero me ha llevado como a los lugares, ¿no? O sea, me ha llevado como al momento justo y preciso, porque cuando a mí me tocó leer, me escuchó Juan Carlos Valdovinos, que era editor de Fridaura, ¿no? De Editorial Fridaura. Nos sentamos, me lo presentaron, empezamos a platicar y me dice, ¿tú tienes un libro ya terminado? Y le dije, creo que sí, tengo que revisar, ¿no? Entonces, ya estaba Andamio, se lo mandé y me lo rechazó su consejo editorial, ¿no? Me lo rechazó el consejo editorial y bueno, dije, bueno, está bien, ¿no? Pasó un tiempo, pasa lo de los 43 y en ese momento yo estaba en Iguala, yo escribo una obra que se llama Desaparecidos, la lee Juan Carlos Valdovinos y es mi primer libro en forma, ¿no?
que editamos bajo el sello de Fridaura, y ese mismo año sacamos un librito que se llama 100 varos, primero con Textual Editorial y después con Gallo Pinto Editorial y después Andamio, ¿no? Entonces fueron 3 así como al hilo y ya de ahí ya no paré, ¿no? Y me he rodeado como de gente que me invita, que me lleva, que me compra, ¿no? O sea, gente bien, bien importante para lo que yo he hecho a lo largo de la literatura. Bueno, está Leslie Rondero, ¿no? Que siempre anda ahí jalándome, ¿no? O sea, toda la banda de las escuelas del bachilleres de Iguala Guerrero y de toda esa zona sí, de los bachilleros me han jalado mucho en Guerrero y acá, ¿no? De los SHs, entonces, como que a los maestros les gusta este tipo de literatura. Hay la EPO 75, o sea, la EPO 75 en Chimalhuacán me cobijó y yo siempre, o sea, siempre o sea, la verdad yo no como he buscado. En este año quise ir a escuelas de Iguala, conseguir ir a un par, pero siempre me han invitado, siempre he tenido la fortuna que me jalen, ¿no? Entonces, digo que es difícil porque, pues bueno, no se gana tanto dinero como uno quisiera, ¿no? En ese sentido es difícil. A veces no hay tanto tiempo porque tenemos que dedicarnos a otras cosas, pero siempre estoy como constantemente vendiendo, leyendo, o sea, pero es más gracias a toda la gente que está a mi alrededor que conmigo. Por eso yo decía, suena cliché, pero sí como que la literatura me ha escogido y me ha llevado, ¿no? O sea, es bien rico, ¿no? Entonces, tengo una invitación ahorita para ir a Guanajuato, por cierto, ¿no? Con unos chicos, ¿no? A una escuela, y siempre tengo como invitaciones, entonces, pues no sé, es como también esta idea de escribir como para la banda, para el barrio y pues, para todo el mundo, ¿no? Yo creo que ese es también como un elemento que me permite llegar a muchos lados. Sí, justamente te preguntaba eso porque creo que también ese es otro aspecto que es importante visibilizar. Así como en tu obra tú visibilizas el mundo de los albañiles, creo que también muchas veces es importante visibilizar el mundo de los escritores, que a veces siempre se piensa como el escritor, pero elite, ¿no? El intelectualoide, el que aparece en Canal 22 o el que aparece en estos canales culturales que son como que los más accesibles para las grandes masas, pero justamente se les olvida que muchas veces esos escritores tienen una ventaja porque tienen palancas, por decirlo así, porque son el hijo de, porque asistieron al taller de fulanito que los jaló, por decirlo de alguna manera, y se olvida también lo encomiable que es el trabajo, por decirlo así, que, que es el ser escritor y que es un modus vivendi. Es decir, porque muchas veces se minimiza, ¿no? De, es tu hobby, ¿no? De, eres escritor, bueno, a eso te dedicas, ese es tu hobby, pero en buen plan, ¿a qué te dedicas? Y justamente por eso nos empujan, ¿no? Nos empujan a dedicarnos a otras cosas, ¿no? Es decir, yo en mi caso, ¿no? A ser docente y demás cuestiones porque pues los servicios se tienen que pagar, ¿no? Hay que pagarle al albañil, si hay que hacemos una reparación, ahora que anda lloviendo mucho por estos lados de la República, pues hay que echarle una lechadita al techo porque si no vienen las goteras y demás, y tienes que pagar esos servicios. Y entonces ahí está el punto medular, creo, también de esta charla, dignificar las profesiones, dignificar las labores que hacemos cada quien. O sea, podemos hablar tanto del albañil, de no andarle regateando, y, oye, ¿cuánto es lo menos? Y si yo te pongo el material, no, dignificar el trabajo de los albañiles, dignificar también el trabajo de los escritores, porque a veces los minimizan, ¿no? Es como de, pues es que no es la gran editorial, ¿no? Oye, ¿por qué tan caro? Pues porque justamente, ¿no? Al no ser la gran editorial, pues no tienes un escritor que muchas veces respalda los costos de la impresión, de la distribución, y entonces justamente el pobre escritor tiene que estar poniendo a veces hasta de su bolsillo para poder gestionar la edición, la impresión, el pago del ISBN, el trabajo del impresor, el corrector de estilo, cosas por el estilo que justamente a veces pasan desapercibidas, que es lo que está detrás de aquí, ¿no? Son horas de dedicación, no es nada más llegó la inspiración y escribí así por así, no, es dedicarle el tiempo a la escritura, a la corrección, a dárselo a una imprenta, como tú bien dices, ¿no? Dárselo a una editorial para que pase el filtro y logre esta editorial ser el puente entre el escritor y los posibles lectores. Entonces, esa también es una invitación, porque a veces, justamente en estas ferias, ¿no? Que hay en los bachilleres, en los SHs, en las escuelas, o a veces convocados por los mismos municipios y demás, y a veces comienzan a regatear y es,
yo no me imagino a alguien regateándole al premio Nobel o a estos editados con las grandes editoriales, yo no me imagino que comiencen a regatearle, oye, ¿cuánto es lo menos? ¿Cómo que 300, 400 pesos? ¿Cuánto es lo menos? No me lo imagino. Entonces, eso muchas veces de demeritar el trabajo, que como todavía no estás en la elite o como se le quiera llamar, las grandes ligas de la industria, porque no estamos hablando de que si es alta literatura o baja literatura, ¿no? Porque pues para mí literatura es literatura, pero no que las grandes ligas, el mercadeo, ¿no? Que implica a veces estas grandes editoriales, pero ese tipo de situaciones es importante. Entonces, justamente por eso te preguntaba eso, y muchas veces cuando converso con escritores, con escritoras, saco ese tema o pongo ese tema sobre la mesa porque es importante generar esa conciencia de que detrás de un libro hay muchas personas, también muchas manos trabajando, no solamente la del escritor, y hay que dignificar el trabajo de todos, ¿no? El de los papeles, el corrector de estilo, el editor, la misma distribución, detrás de un libro hay muchas cosas. Entonces, eso creo que es un elemento fundamental, y qué bueno que justamente has logrado crear una comunidad que te ha arropado, precisamente, ¿no? Pero de todos modos no deja de ser algo injusto, porque son esfuerzos que no están respaldados por este gran monstruo que a veces es la cultura, ¿no? Cultura en general, ¿no? Podemos hablar de la música y podríamos hablar de la pintura, pero hoy estamos hablando de la literatura porque es lo que tenemos en común en estos momentos, pero creo que es un elemento importante de concientización, porque todo el mundo siempre habla de las becas hacia escritores y demás, pero no son suficientes, o sea, esas becas no representan y no reflejan la realidad del mundo creativo, en este caso de nuestro país. Y muchas veces, como tú bien dices, a veces se centraliza. Si alguien quiere esta beca del FONCA y ese tipo de cosas, a veces a fuerza se tienen que salir de su lugar de residencia para venir aquí al centro del país, principalmente a la Ciudad de México, y es como que, ¿por qué no puede escribir alguien de Tijuana? ¿Y por qué solamente son los colectivos de Tijuana o en tu caso de Iguala Guerrero, que son colectivos como lo que tú contabas, nos compartías tu experiencia de tus orígenes? Y entonces estos grandes encuentros de escritores surgió de un colectivo. Y cuando dices, ¿y por qué de esta idea no surge algo que pueda ser más grande? Porque también implica viáticos. O sea, de muchas veces ser como solicitar al escritor, pues te invito si puedes, pero también tú págate tu pasaje, págate tu hospedaje o algo. Y cuando en el mundo ideal es, ¿por qué si los grandes congresos? Yo no me imagino que la FIL de Guadalajara le diga a los escritores que están invitados, tú te pagas tu avión y tú te pagas tu hospedaje. No, seguramente es parte del presupuesto, y es justamente cómo vamos a querer aspirar a un cambio generacional, porque hoy se habla del cambio generacional de la selección mexicana de fútbol, pero también podría aplicar para la generación de escritores. Entonces, ¿por qué no estar totalmente, constantemente haciendo este cambio generacional de quién toma la batuta y quién es el que da la voz en la poesía, en la crónica, en la novela, que no, que no esté apoyado solamente por colectivos, sino también por estos grandes consorcios? Entonces, creo que eso es encomiable, ¿no? Y justamente podríamos agarrar como pretexto eso, ¿no? De darle voz a esas personas que necesitan tener voz, que muchas veces, como bien lo cuentas en muchos de tus textos de andamio, a veces están en esa problemática, pero tienes que aguantar vara y seguir trabajando como justamente este texto que comentaba, ¿no? De la depresión, y justamente cuenta eso, ¿no? Cómo se levanta y no quiere comer y voltea a ver a su familia, y en su mente está eso, ¿no? De tengo que ir, ¿no? O sea, a pesar de que no me siento al 100, pero no me puedo dar el lujo de perder la ganancia del día porque vivo al día y porque tengo una familia que depende de mí. Ese tipo de situaciones se puede aplicar a muchas profesiones, a muchas labores, y eso creo que es la invitación a quien está escuchándonos y viéndonos, a que tome esa conciencia. No siempre se habla de el no regatearle a los artesanos y demás, pero a veces se olvida del mundo escritural, del mundo literario, y a veces se ofende, ¿no? Cuando ven un título a cierto precio, que a veces pues es lo que necesitas para recuperar la inversión, ya sea el editor o si es una propia autopublicación. Es algo valioso, pero no sé tú qué piensas al respecto de esta ramificación, hablando de darle voz a los literatos que no están en el merchandise y esas cosas. Sí, es un tema bien escabroso y bien complejo, ¿no? Y que pues me ha tocado como vivir muy de cerca. Sin embargo, pues hemos tenido como mucho la fortuna
Y haciendo como comparaciones, creo que en México las puertas se abren mucho, ¿no? O sea, pues he tenido la fortuna de presentar en Colombia, de leer en Colombia, de conocer el contexto colombiano. Y por ejemplo, este tipo, por ejemplo, la Feria del Libro Independiente o las carpas de libros independientes o las publicaciones de bajo tiraje, ¿no? De 50, de 100, eso no existe en Colombia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo me quejaba mucho, pero después de conocer ese contexto dije, no, pues sí somos privilegiados, o a lo mejor no privilegiados, sino que mucha gente ha trabajado para que podamos, o sea, los nuevos escritores salir, ¿no? Sin embargo, pues el emporio sigue centralizado, ¿no? O sea, la literatura sigue estando centralizada y ya de repente agarran a alguien de Veracruz, ¿no? Así de la periferia, ¿no? Fernanda Melchor de Veracruz, ¿no? Alberto Chimal de Toluca, ¿no? No sé, alguien más de Coahuila, ¿no? Ay, este escritor está bueno de Coahuila, ¿no? Ay, este escritor está bueno. Y empiezan como a sacar de uno, dos, ¿no? De otros lados, buenos, ¿no? Porque Fernanda Melchor es muy buena, Chimal lo mismo, es muy bueno, ¿no? Sin embargo, yo creo que también hay muchos escritores regados por ahí muy buenos y que por falta, vamos a decir, suena, es como la eterna repetición, ¿no? Que es como la falta de apoyo, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, desde mi propia experiencia, pues, yo en Iguala nunca tuve apoyo gubernamental, ¿no? O sea, creo que el único apoyo que tuve fue de un programa y eso porque fue a nivel estatal, ¿no? Y nos patrocinaron creo que una impresora, para que pudiéramos imprimir la revista, y es como bien, y eso que decías de dignificarnos, o sea, porque era también muy triste que de repente el gobierno nos invitaba que porque iba a inaugurar no sé tal cosa y queríamos que leyéramos, o que su feria del libro, ¿no? O que un evento cultural y pues iba o íbamos, ¿no? Y no nos daban un agua, ¿no? Y como eres local, no tienes ni derecho a viáticos, no tienes derecho ni a pasajes, no tienes derecho a nada, ¿no? Y sumándolo a eso, pues llegabas y le regalabas tu libro al regidor de cultura, al secretario de cultura, al secretario de educación, y no lo leías, ¿no? Entonces no lo leen y no pasa nada con ese libro. Entonces yo llegué a un momento también, creo que el mundo de la literatura, el mundo personal y el mundo laboral y todos nuestros mundos se desarrollan a partir de acontecimientos, ¿no? Y el acontecimiento es llegar a un punto, crear una ruptura y a lo que sigue. Y esa ruptura nos puede abrir o nos puede cerrar, ¿no? En mi caso, pues se me cierran muchas puertas en Iguala, pero se me abren muchas puertas en otros lados, ¿no? En Ciudad de México, en Cuernavaca, ahorita en Guanajuato, en Colombia, bueno, en muchos, muchos otros lados, y por ejemplo llega un momento en que dije, yo no vuelvo a regalar un libro, ¿no? O sea, no vuelvo a regalar un libro, lo bajaré de precio quizá, ¿no? O sea, y me ha tocado, por ejemplo, ahorita me acordé, fui el año pasado a una feria de libro que organizaron en el Bachilleres 18, me invitó Leslie Rondero, y fui, llevé mis libros y llegó un chico ya casi al final y me dijo, oye, yo quiero mucho tu libro, el de realismo no tan sucio. Dice, yo lo quiero comprar, ¿no? Y le dije, pues cómpralo, ¿no? Le dije, ¿qué te detiene, no? Y me dice, pues la neta, nomás traigo 70 pesos. Y le dije, pues dámelos. Le dije, dámelos y ya, ¿no? Pero es que cuesta 100 y me da pena. Y yo, no, dámelos, no pasa nada, ¿no? ¿Lo vas a leer? Sí, dice, por eso vine, porque lo quiero leer, porque me gusta cómo escribir. Listo, llévatelo, ¿no? Pero es distinto a llegar con el regidor de cultura, ay, mi libro, y que llegue y lo aviente en su oficina, ¿no? O sea, no tiene ningún caso, ¿no? O sea, y es gente, pues, que por lo menos gana más que un albañil, ¿no? Y son cosas como bien curiosas porque yo tengo muchas historias de esas, ¿no? Porque bueno, también mi papá, retomando, mi papá es un gran vendedor y cuando salió mi libro Desaparecidos, se lo vendió una señora que vendía tortas y la señora le dijo que pasara diario, que le iba a dar 10 pesos diarios, ¿no? Dice, ¿cuánto cuesta el libro? 120 costaba en ese tiempo, ¿no?
listo, pasa diario, diario te voy a dar 10 pesos, ¿no? Bueno, y pasó, y cada día le daba 10 pesos, ¿no? Entonces, cuando se quiere, se puede, ¿no? Y estos públicos creo que son más lindos y te leen, ¿no? Conectas con la gente, llegas a donde quieres llegar, y evitas como todos esos lugares, ¿no? Entonces, y evitas como, o sea, no evitas, sino que logras el objetivo, porque al final de cuentas mi literatura pues no está escrita como para presentarse en un museo, en un evento gubernamental de cualquier ciudad, ¿no? En la inauguración de la Feria de las Flores o en la inauguración de la feria, de cualquier feria que sea, ¿no? O sea, mi literatura no es la literatura bonita que el gobierno puede presentar, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? O sea, mi literatura se enfoca y va tirada pues a la gente del común, ¿no? A la gente, que, pues a los que les dicen los olvidados, ¿no? O sea, los que no tienen voz, ¿no? A los que estamos en la periferia, ¿no? Ahí va mi literatura. Entonces, pues sí, en un principio sí sufrí como mucha la falta de apoyo, pero después me cobijo con todas estas personas, o me cobijan, y pues dices, pues ¿para qué, no? Pues no los necesito, ¿no? Mejor vamos a seguir escribiendo y vamos a seguir conectando con otras personas, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que las jerarquías, los emporios van a seguir existiendo, pero lo importante es como escribir y como tener bien, bien fijo a dónde queremos llegar y con qué personas queremos llegar, ¿no? Y bueno, hablando de estos emporios, pues el apellido no me funciona, ¿no? Pues mi apellido Martínez, ¿no? O sea, no tengo un apellido ahí rimbombante, ni raro, ni nada, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a trazar otras rutas, ¿no? Sí, coincido totalmente contigo. Que mira, también los que tenemos apellido raro tampoco nos ha servido, ¿no? Mira, que te lo dice un Sanotelli, pero muchas veces hay otros factores que justamente potencializan a estos personajes, ¿no? Cuando tú comienzas a rascar, pues comienzas a descubrir la genealogía, estilo Los Buendía en Cien Años de Soledad. Pues dices, mira, este estudió y es el amigo del compadre, y comienzas a ver la genealogía muchas veces de esta cultura, por llamarle oficial, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Que es cuando los libreros de los políticos están llenos y es cuando les preguntas, ¿y cuántos de esos has leído, no? O sea, tal vez son todos los que te han regalado, o tal vez son hasta huecos, ¿no? De esos que compran en Mercado Libre, que nada más es para dar el parapeto y no los han leído, no han tenido ese hábito, ¿no? Y para justamente entender eso, ¿no? Porque sí, el arte y ese tipo de situaciones, pero no se ven los hechos. Entonces, justamente hay ocasiones donde ser de esos olvidados, de ser el marginal, de ser el otro en esta cultura oficial, a veces es más benéfico, porque justamente no tienes línea, no le debes nada a nadie, puedes ser totalmente objetivo en tus metas, en tu estilo, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que agarras un poco el estilo de Bukowski, como tú bien decías al principio de esta charla, que al principio sí, todo el mundo lo admiraba y demás, y hoy, en este contexto actual, como que comienzan ya a buscarle ciertos elementos que ya lo hacen distante a los intereses y a los objetivos de muchas personas, o hasta a veces cual, cual San Pedro niegan 3 veces a Bukowski, cuando antes tal vez era tiro por viaje compartir frases de él en sus redes sociales, o su acercamiento a la literatura fue por medio de este realismo sucio, ¿no? De esta generación beat, ¿no? Como hablando un poco de estas generaciones de los años 60 del siglo pasado, ahí está, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones de ser comodino, ¿no? De qué es lo que está en tendencia y cuál es el autor o cuál es la autora y cuál es el más mal visto, y entonces lo niego, y no ser fiel a tu estilo, a tus creencias, a tu estética, etcétera. Y creo que eso es justamente también algo encomiable de tu obra, ¿no? No solamente de Andamios, sino de todos los textos que has compartido en redes sociales o en tus otros títulos o en ediciones pasadas. Creo que eso es algo valioso, que, que no estás atado, ¿no? No estás atado a un contrato editorial que te esté obligando a escribir como si fuera una superproducción, que eso muchas veces lo tienen los grandes, bueno, los escritores que publican constantemente, ¿no? Entonces, tienes justamente tu interés, tu estilo, y eso es justamente lo más valioso, que eso tendría que ser la base del arte, ¿no?
La base del arte tendría que ser eso, ¿no? La expresión a partir de la lectura de manera tanto literal como metafórica, ¿no? Como lo que estábamos hablando, ¿no? La observación de la cotidianidad, querer señalar algo como lo que justamente tú mencionabas, ¿no? De este suceso tan trágico que precisamente estamos conmemorando en estos días de septiembre en México, ¿no? Que estamos recordando, ¿no? Que no se debe de olvidar esta tragedia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y justamente, ¿no? Que ese sea un detonador para dejar, o sea, eso es algo que es cuestionarnos, ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué escribimos o para qué expresamos o contamos una historia? Pues justamente es para que no se olvide, ¿no? Lo dejamos ya sea de manera escrita sobre un papel o ahora, hoy en día en un soporte digital, que a veces corre más riesgo de perderse en los soportes digitales que en las modos tradicionales, pero incluso la literatura oral, que es, pues es del germen de la literatura, era para dejar una representación, dejar huella para que no se olvidara, ¿no? Justamente la memoria, ¿no? La memoria ya sea de manera personal, de manera corpórea, de manera cultural o de manera escrita, ¿no? Sobre los papiros, sobre el papel, sobre las pantallas, es justamente esa la intención. Y a veces hay gente que se le olvida, ¿no? Por las apariencias, por las situaciones, por el aspecto mercadológico, se les olvida que el objetivo del arte es precisamente mostrar una postura, mostrar una historia, a veces callada por los medios oficiales, etcétera, y eso es justamente la razón de ser, pero ese trabajo ser merece ser redituado en muchos aspectos, no solo con el reconocimiento de, ay, eres el escritor, ay, qué bien, te envidio, pero por ahí corrígeme algo, ¿no? Pero no me cobres, o, ay, qué bien tu libro, como que ya comienzan a hacerte el guiño de, me lo vas a regalar, ¿no? Y como de, no, espérate, yo vivo de esto, o es mi trabajo y lo tengo que dignificar, ni modo que yo también vaya con la señora de las gorditas, de las garnachas, le diga, ay, qué bonitas te salen, ay, y la pruebes y, ay, qué rico, gracias, me voy. No, esas cosas déjaselo a los influencers te pongo en mis historias de Instagram o te hago un TikTok y con eso, y te pago con, no, espérate, no sirve esas cosas, no sirven esas situaciones. Sí, se agradece la recomendación, se agradece que, como este chico que me comentabas, ¿no? De conocía tu obra, estaba interesado en ella, en tu estilo, y justamente eso es más encomiable, ¿no? Que con esfuerzo, sacrificio, o esta señora de 10 pesitos cada vez, esos son los abonos chiquitos que valen, ¿no? Los de ciertas empresas que pregonan eso, de que yo apoyo al pueblo con estos créditos de abonos chiquitos, cuando dices, pero va a terminar pagando el 300% o más del pobre producto, tal vez hasta los nietos termina, el pobre sacaste la cuna y el tataranito está pagando la cuna del tatarabuelo, ¿no? Ese tipo de cuestiones que te las venden, ¿no? Te venden eso de yo apoyo, y yo soy el tío Richie, y ven conmigo, que justamente lo encomiable justamente serían estos eventos, ¿no? Estas ferias de libro, y también muchas veces las ferias de libro independiente, ¿no? No las grandes masas de los grandes escritores, que justamente como si fuera un cartel, los nombres así en letras mayúsculas y los otros ahí en letras chiquitas que nadie va a voltear a ver o están ahí arrinconados y demás, hasta el grado de que te quieren ya quitar tu stand, empujar porque está estorbando para las grandes cámaras que quieren grabar al gran escritor, a la gran escritora, que se merece también eso, pero sin relegar en un segundo plano a los otros. Claro. Los otros merecen también su respeto porque también lo han trabajado, han tenido esa suerte o se la han ganado por esta genealogía de la que hablábamos, pero es tomar conciencia, ¿no? Y el mejor ejemplo es también lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Cuántas veces discriminamos los trabajos que no dan pose, ¿no? Como lo puede ser un albañil, como lo puede ser un escritor, como lo puede ser un maestro rural, esos elementos que el día cuando hablamos del 3 de mayo, ahí sí, todos los trabajadores de la construcción y demás, y los otros 364 días los minimizas, los reduces. Por ejemplo, esta historia de clausura que tú también nos compartes, eso es una historia encomiable, ¿no? Es una historia que nos tiene que hacer caer el 20, ¿no? Por ejemplo, yo que tuve el placer, o que mi padre fue relojero, ¿no? Se acaba de retirar, y es justamente ver eso, ¿no? Uno que lo vio trabajar en el taller y corregir, y el tornillo, y estar viendo los distintos relojes que hay, ¿no? Que el de cuarzo, que el de cuerda y demás, y eso es justamente es cuando uno, cuando lo vive, entiende el valor del trabajo de este tipo de empleos, ¿no? Como lo que tú en tu caso, ¿no? El electricista, el plomero, pero eso es lo encomiable, no es el gran abogado, no es el gran médico, no es el gran arquitecto,
pero justamente tal vez detrás de ese gran arquitecto, detrás de ese gran abogado, está un albañil, está un relojero, está una señora que hace antojitos los fines de semana, y eso es justamente, eso es México. Entonces, siempre destacamos y exaltamos la cultura mexicana y la cultura del esfuerzo, y que a pesar de que muchas veces los gobiernos nos empujan y nos empujan la cabeza más al fondo para ahogarnos en la laguna, en el río o hasta incluso en el inodoro, y el mexicano sabe afrontar, y eso es el mexicano, justamente es algo que destaca y que incluso se internacionaliza, ¿no? El esfuerzo del mexicano, y justamente ese poder mexicano está, lo están cargando los hombros de este tipo de personajes, ¿no? Que se esmeran, que tienen un objetivo, una meta, ya sea familiar, personal o incluso colectivo, y se esfuerzan dar espacio, dar oportunidades, no pecan de egoístas para nada más estar parándose el cuello con el trabajo de los demás, como si ocurre con los políticos o con ciertas instituciones que se paran el cuello cuando en realidad el esfuerzo es de los otros, y hay colectivos que no, colectivos que justamente hacen equipo con en este caso, con los creadores. Entonces, eso creo que es lo encomiable, eso es lo valioso, y esa es la reflexión que justamente surge de un libro que habla de los albañiles, que los humaniza, que los dignifica, pero esto lo podríamos tropicalizar a cualquier otra profesión, incluso estas grandes profesiones, porque no todos los abogados son los más destacados y los que aparecen en entrevistas y dando conferencias y dando pláticas. También va a haber esta genealogía o esta taxonomía de las profesiones, ¿no? El médico que tal vez aspiraba hoy en día, ¿no? Hace poco se viralizaban estos videos, ¿no? Con la música de Belanova de fondo, que era yo quería ser el gran arquitecto y mírenme ahora, estoy en la construcción o me tuve que ir a Estados Unidos y demás, y esas historias no hablan mal de ellos, hablan mal de un sistema que no sabe dar espacios, que no sabe dignificar esos trabajos, o que te hace creer que si no ganas los millones no eres digno de, como si fuera algo malo tener un título profesional, y tal vez no es tanto vivir al día o no vivir al día, sino muchas veces la plenitud no radica en el capital, radica también en la autopercepción, ¿no? De yo estoy satisfecho con lo que trabajo, como lo que estamos hablando, ¿no? Se te nota a ti hablar con orgullo, ¿no? De tus esfuerzos, tus sacrificios, pero esfuerzos y sacrificios que te han llevado a otros estados, a otros países, y ese justamente es el valor. Y no estamos hablando de que tú seas el millonario y demás, pero tal vez eres millonario espiritualmente, porque te reconforta saber que tu trabajo está siendo leído, está siendo conocido, y tú estás siendo conocido y reconocido por tu trabajo, por lo que te gusta hacer, cosa que tampoco puedes hacer de 24/7, porque también vivimos en un entorno que no nos permite dedicarnos de manera profesional, de manera continua, de manera constante a esto. Tenemos que voltear la vista o parar el reloj, haciendo la analogía con la profesión de mi padre, justamente es hacer la pausa, o la construcción es como de ahorita no, dejamos el colado, dejamos que fragüe y demás, pero es como de espérate, no puedes hacerlo porque en el caso del cemento se seca y ya se jodió todo. Hay cosas y así es la vida no le puedes poner una pausa para que pueda continuar. Entonces, creo que ese es el mensaje que pretendemos dar tomando como pretexto, por decirlo así, tu obra, pero creo que esa es la reflexión que tendríamos que hacer, cuestionarnos, ¿no? Cuando estamos viendo el trabajo de alguien, y es darle su dignificación, ¿no? Porque no estás haciendo daño a nadie, al contrario, estás abonándole de una u otra manera a las comunidades a las que uno pertenece, desde tu familia y tu colonia y tu municipio y tu estado y tu país y tu continente, y así podemos irnos más y más y más como muñeca rusa, como matroshka. Eso es justamente, creo que lo encomiable, ¿no? Y entonces, que existan autores como tú, dan un mensaje, por decirlo así, como de esperanza de vale la pena, no vale la pena dedicarte a lo que estás haciendo, porque al final no deja de ser algo digno, no deja de ser algo inspirador, y no deja de ser algo que nos llena de plenitud, que esa situación tan importante que es la felicidad, la plenitud, la estabilidad, que a veces siempre lo relacionamos con un capital y una casita y un auto y el perrito y la familia, y así como la postal que siempre dibujamos, y a veces, muchas veces, la plenitud y la estabilidad radica en uno mismo, ¿no? Radica en estar
y en ser lo que uno quiere ser. Entonces, no sé ¿qué piensas al respecto? Y también, ¿qué te parece si nos haces el honor de leer uno de tus textos? Para que si alguien que no se ha acercado a tu obra, escuche de tu voz el texto que tú quieras de los 38 que conforma Andamios, o si quieres también alguno de tus otras obras publicadas, para que la escuchemos y justamente entiendan un poco de lo que estamos hablando, porque tal vez alguien nos está viendo ahorita que no conoce tu obra y es, pues, ¿qué tanto hablan? Que el realismo sucio y el realismo mágico y que Juan Rulfo y que Bukowski y que la generación del boom latinoamericano, tal vez ya de viva voz te escuchen y entiendan un poco por qué estamos hablando de esto, que nació hablando de andamios y terminamos hablando de una reflexión que trasciende el ámbito de tu obra. Sí, justamente, esa era como la idea central, ¿no? De la literatura, porque fue como también como la búsqueda de desde qué estamos escribiendo, desde dónde estamos escribiendo y para qué estamos escribiendo, ¿no? Y lo importante al final de cuenta, yo creo que es como ser honesto con nosotros mismos, ¿no? En el arte que nosotros nos manejemos, ¿no? Ser honestos y resistir, ¿no? O sea, porque pues yo decía, yo voy a escribir así, ¿no? Primero me tiene que gustar a mí. O sea, ya me gusta a mí, yo le escribo con una intención, obviamente yo sí escribo para ser leído, hay mucha gente que no escribe para ser leída, y está bien, ¿no? Yo siempre respeto eso, ¿no? Porque siempre me llegan, ¿no? Yo también escribo, ¿no? Pero lo tengo ahí guardado, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, está chido, o sea, me gusta esa idea, sin embargo, yo sí escribo para ser leído porque pues tengo un mensaje, quiero dejar algo, quiero construir algo, ¿no? Haciendo como la metáfora de la construcción, ¿no? Quiero, pues si no dejar un legado, por lo menos a los que están aquí alrededor, ¿no? O sea, este microcosmos en el que estamos en este momento, ¿no? Entonces, sí me ha costado trabajo, ¿no? Porque de repente cuando pues como yo mando a todos los premios, a todos los concursos, ¿no? Y cuando veo que no gano premios, ¿no? Y cuando veo que, sí que no estoy como en los grandes emporios, ¿no? Y todo, pero pues recuerdo mucha gente me ha dicho eso, es que tú no escribes para ganar premios, ¿no? O sea, para ganar premios tienes que escribir de otras cosas, ¿no? Sí, o sea, tienes que escribir de otras cosas, de otros temas, tienes que escribir con otros personajes, y digo, no, pues es que eso no lo voy a hacer, ¿no? Entonces me dice, no, pues pues entonces, y digo, no, pues es que soy honesto conmigo mismo y pues trato, ¿no? De permanecer honesto y trato de permanecer en esta. Obviamente voy mutando, voy buscando otros géneros literarios, experimentando, y en Andamio se ve mucho, para los que no han leído, en Andamio las voces narrativas son sí, nunca, o sea, sí se repiten, pero trato de no repetirlas, ¿no? En primera persona, tercera persona, los comienzos empiezan con diálogos, ¿no? A veces no hay narradores, ¿no? A veces no hay, solo aparece un personaje como haciendo un soliloquio, ¿no? Como haciendo ¿cómo se llama? Un performance, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso también caracteriza mi obra, ¿no? Experimentar mucho, ¿no? Les voy a leer dos que están conectados porque esto nace primero vi una película de Tarantino, donde creo que es Los Siete Más Odiados, ¿no? Que están como todos estos forajidos en una casa porque está nevando afuera, ¿no? Y se están cuidando de que quién va a matar al otro y quién va a matar a no sé quién, ¿no? Y de repente cae uno muerto, ¿no? ¿No? Y entonces el narrador, la voz en off, dice pero entonces, mientras ustedes no estaban viendo, ¿no? Estaba poniéndole veneno al café, ¿no? Y entonces yo dije, entonces voy a construir una historia que tenga que ver con dos, ¿no? Y habla básicamente de un suicidio, ¿no? Entonces es la de Fermín y Fermín 2, es un suicidio, pero es de quien lo ve y es de quien lo hace, son como las dos miradas. Entonces empiezo con Fermín 2. Yo le dije, arréglese Andamio, está mal, güey, está como flojo, como bailando. Pero no me hizo caso el cabrón. Siempre se creyó bien vergas ese puto Fermín, nomás porque medía como 2 metros y estaba bien mamado. La verga, a la hora de los putazos eso vale madres.
Es más, eso ni le sirvió al hijo de su pinche madre cuando se cayó como de 15 metros. Eso sí, ni gritó, nomás lo vi cómo se desbarrancó. Cuando pegó con el piso, nomás escuchó como cuando tiras un bulto de cemento sobre la arena. Así merito, güey. Ni un grito. Nada, mi chingón. Hasta parece que me dijeron voltea y que volteo. No mames, ya venía cayendo, hijo de su puta madre. Me dio un susto de la chingada. Se lo cargó su puta madre. No mames, hubieras visto la pinche cara de miedo que tenía. Pero eso sí, güey. Ni una puta gota de sangre le salió al cabrón. Te lo juro por esta, güey. Ese es Fermín 2 y ahora Fermín 1 o Fermín. Tomó la cuchara, la cargó hasta el tope de mezcla, arrojó el contenido con maestría a la pared. Ningún rastrojo de mezcla se cayó, todo quedó en el muro. Tomó la llana y expandió de una manera sutil y uniforme por el fragmentado tabique el contenido que acababa de aventar. Observó por 2 segundos cómo las cicatrices de aquella muralla se tapaban. Se preguntó si la vida sería como esa barda, si se podían solo resanar y tapar todas las cicatrices de la vida. Sería fantástico solo aplanar las heridas, que no se vieran, que se olvidaran, que se taparan. Quizá podría hacerle un aplanado a su hija, quizá con ese favor volvería a hablarle. Desde que se fue no ha vuelto a dirigirle la palabra y él quiere conocer a sus nietos, ver sonreír a Margarita, decirle que lo perdone, que no quiso violarla, que estaba borracho. Pretende resanar esas viejas heridas, que vuelvan a ser una familia feliz. Sí, ser de nuevo una familia. Eso es lo que quiere. Ojalá pudiera aplanar las heridas de la gente. Fermín comenzó a llorar. Las lágrimas corrían pesadas por esa gran humanidad. Metió la cuchara en la mezclera y vio que no había nada. No podía seguir aplanando. La vida era eso, nada. Cuando se terminan las oportunidades, no puedes seguir aplanando. No puedes solo tomar un poco más de mezcla y cubrir las heridas. Así no funciona. Fermín se paró sobre el andamio. Este bailó por 2 segundos, pero Fermín no tuvo miedo. Pensaba en su hija. Cerró los ojos, aspiró hondo y se lanzó al vacío desde 20 metros de altura. Muchísimas gracias, Everardo, por estas dos lecturas que creo que ejemplifican muy bien de lo que hemos hablado. Más allá de los temas y demás, hablando de tu obra en particular, ahí está ese polimorfismo, esa sinfonía de voces. O sea, por un lado tenemos a alguien muy directo, muy crudo, ¿no? Que se sentía bien vergas y a la mera hora no, y de repente tenemos esta primera versión, que si lo vamos haciendo desde el libro y la cronología, es una analogía, es una parábola, ¿no? Incluso lo de la mezcla y relacionado con la vida, con la existencia, ¿no? El todo y la nada, y cómo en una construcción a su vez terminas el vacío, ¿no? Y cómo vas construyendo algo que podría ser tan inspirador como estar construyendo algo, te va demostrando lo pequeño que eres, ¿no? Porque muchas veces es eso, ¿no? Yo me quisiera poner los zapatos de un albañil que desde los cimientos, ¿no? Está abajo y de repente, después de unos meses, después de una cantidad de tiempo, ya es insignificante, ¿no? Ya es una hormiguita si estuviera en el último piso, como si tú lo viste desde que nació en la construcción y fuiste poco a poco ascendiendo hasta el último piso, creo que muchas veces eso puede ser tan perturbador, ¿no? Que como la fama incluso, ¿no? De, oye, pues yo nací siendo nadie y demás, de repente te vas elevando y elevando, y ya no tienes ni intimidad ni momentos de soledad. Eso puede ser algo como lo que se ve en Fermín, ¿no? El Fermín 1, por decirlo así. Y la otra perspectiva, ¿cómo podríamos decirlo? Banalizando eso, ¿no? Mientras que Fermín estaba lleno de tristeza y de existencialismo y demás, y el testigo de lo que le aconteció le valió 3 hectáreas de ya sabemos qué, toda esta situación, toda esta reflexión, todo este soliloquio, toda esta analogía, toda esta paradoja existencialista, y él se fue a lo crudo, ¿no? Se sentía bien vergas, estaba bien mamado, y se cayó nada más, yo lo vi, valió todo. Y justamente cuando eso creo que sería eso es una muy buena analogía de lo que hemos dicho, ¿no? Que nosotros vemos nada más una acción y a veces caemos en la simpleza de decir, pasó esto y ya. Y si esa persona pudiera hablarnos, pues hasta podrías hacer un Fermín 3 de la reflexión que iba haciendo Fermín mientras caía y al mismo tiempo el testigo cómo lo percibió, ¿no? O sea, podríamos hacer la mezcla, la fusión del Fermín 1 y Fermín 2, es eso, ¿no? Mientras Fermín estaba centrado en su reflexión filosófica, existencialista, casi nihilista,
otro, el testigo nada más lo veía caer y minimizó todo, fue la crudeza total. Y es la misma situación vista desde dos perspectivas, con dos recursos, hablando literariamente, desde dos recursos totalmente diferentes, ¿no? Uno totalmente crudo de realismo sucio y otro ya más desarrollado, casi casi barroco, porque entremezclas, ¿no? Entremezclas el simbolismo de la mezcla, el simbolismo de la construcción, Sí. con el vacío de ya no tener más mezcla que poder estar extendiendo, que es como la vida, ¿no? Ya no puedo qué más extender, entonces al final se cae, ¿no? Entonces, pero también el símil que usa el de Fermín 2 se escuchó como cuando tiras un bulto, ¿no? Así de simple, entonces algo totalmente eh, visto como un objeto, ¿no? Mientras Fermín 1, el primer texto, humaniza la situación de Fermín, ¿no? Su condición, él no solamente era el mamado, no era el que se sentía mucho por su condición o por su talento, sino también era una persona con sentimientos, con preocupaciones, con una hija y todas esas situaciones que de repente pues lo desestabilizaron emocional y físicamente y terminó como terminó. Creo que esas dos lecturas que esos dos textos que nos acabas de compartir, Everardo, creo que son justamente la cereza en el pastel de esta charla, ¿no? Porque ejemplifican justamente de todo lo que hemos hablado, tanto de tu obra, de tu estilo, como lo que nos llevó a reflexionar de la industria, de la percepción que se tiene de la labor de muchos mexicanos y de muchas mexicanas en el día a día. Pero no sé tú qué piensas al respecto. Sí, justamente era mostrar estos dos papeles y también hay algo muy curioso porque pues Fermín se suicida, pero el otro no lo ve así, él dice que se cayó, ¿no? O sea, y justamente los quería, es totalmente intencional, ¿no? O sea, por un lado, pinche Fermín, ¿no? Chingón. Y sí, por el otro lado, como toda esta reflexión, como todas estas metáforas, como todo que alguien no se imagina, o sea, alguien no se imagina, pero está ocurriendo, ¿no? O sea, está ocurriendo completamente porque pues al final de cuentas los albañiles son personas, ¿no? Y no sabemos si le hablan al tabique, no sabemos si rezan, no sabemos si Yo trabajé con un albañil que era testigo de Jehová, por ejemplo, ¿no? Y él no trabajaba los sábados, ¿no? Y entonces, le decía, pues al capataz, el sábado, ¿no? Que, no, jefe, ya sabe que a mí me tiene que pagar el viernes, ¿no? Yo no vengo el sábado, ¿no? este, no, que tienes que venir, no, pues despídame, no, yo no puedo venir, no, el sábado es de culto, entonces no voy a venir, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, sí es como buscar, reflexionar y humanizar, ¿no? O sea, y darnos cuenta pues de todos los problemas que están pasando y todos los problemas que acontecen, ¿no? Y justamente esa es como la línea de esta literatura, y me decían, alguien alguna vez me dijo, y bueno, ¿y por qué no tienes finales felices? Le dije, a lo mejor no tengo finales felices, le dije, porque bueno, México y el mundo es complicado, ¿no? Le dije, pero sí tengo finales esperanzadores, ¿no? O sea, entonces, no terminan bien, pero pues pueden terminar bien, ¿no? O sea, después, ¿no? Entonces sí, justamente es eso, ¿no? Buscar como todas estas reflexiones y buscar como todos estos elementos y todos estos tópicos, pues que nos lleven como a comprender y a empatizar, ¿no? Eso también es algo que busco con la literatura, empatizar, que las personas empaticen, pues con los otros, ¿no? O sea, ya no vamos a ponerle nombre que el albañil, que el trabajador doméstico, no, o sea, con el otro, porque al final de cuentas, cuando alguien hace otra cosa distinta a nosotros, pues pasa a ser el otro, ¿no? Entonces, sí es importante que empaticemos con el otro y pues busquemos como una comunidad y una comunalidad, ¿no? A final de cuentas, y pues si mi ruta es la literatura, pues ahí seguiré, ¿no? Ahí le haré, ¿no? Y está chido porque tomo albañiles, pero puede empatar en cualquier
O sea, esta reflexión de Fermín, justamente por eso la traté de hacer como tan nihilista, ¿no? Como tan, como tan reflexiva, para que empatara, ¿no? Y justamente es lo que muchos me dicen, no mames, ¿no? Cuando dice que se acaba la mezcla y así se acaba todo, ¿no? Y que se acaba la vida y que se acaban las esperanzas, no mames, ¿no? Y dicen, güey, pero ¿por qué? ¿No? Dije, pues es que así pasa, ¿no? Entonces sí es, y aparte Andamio fue un libro que yo disfruté mucho y disfruto, ¿no? Escribirlo, a diferencia de Desaparecidos, que es como mi otro gran libro que ha tenido ya llevamos 3 ediciones de ese libro, que duele mucho, Andamio me divierte mucho, ¿no? A pesar de que de repente es desesperanzador, que de repente es como duro, por ejemplo, Arrebátame o Colado, ¿no? Del que está trabajando para comprar la medicina del cáncer a su esposa y pues se queda chupando, ¿no? Este, entonces, a mí me divierte mucho, ¿no? Porque me siento como en el barrio, me siento platicando con alguien, ¿no? Escribirlo me gustó mucho y cuando lo comparto con las personas, cuando lo leo en voz alta, lo disfruto mucho, ¿no? Ha sido un libro pues que ha llenado mucho mi corazón, ¿no? Y creo que también ese es un punto bien fundamental de los escritores, ¿no? Que te tiene que llenar, ¿no? O sea, tiene que ser un libro que te cubra completamente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente acabas de dar al clavo a lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque Andamio es un texto, es un conjunto de relatos que son esperanzadores, porque justamente hasta queda con el contexto, con el campo semántico. Es decir, los buenos mexicanos de clase media siempre dejamos los castillos salidos porque podemos hacer otro piso todavía más. Y creo que eso es andamios. Es decir, si justamente a mí si me preguntaran desde una perspectiva literaria, ¿cómo definiría andamios? Yo les decía, ¿no? Realismo, puntos suspensivos, ¿no? Porque tiene las ramas. Pero si a mí me dijeran, con una sola imagen, muéstrame o simboliza andamios, yo mostraría esta prototípica casa mexicana de clase media con los castillos salidos, porque eso es justamente, ¿no? Esa es justamente la esperanza, contrario a tu obra, a tu otra obra, ¿no? De Desaparecidos, porque ahí sí no hay esperanza. No. O sea, y justamente es un realismo crudo, totalmente, ¿no? Es como el tremendismo, ¿no? Estas corrientes del siglo pasado, ¿no? Que mostraban la verdad cruda, así tal cual, y que no hay esperanza, ¿no? Mostraban lo peor del ser humano de alguna manera, y justamente eso contrasta con tu obra, ¿no? Y Andamios sí no tendrá los grandes finales alegres de happy end y demás, o la Rosa de Guadalupe, que al final llegó el airecito y todo lo mejoró de manera milagrosa. No, pero sí es esperanzador. Sí hay esos castillitos que cubrimos con botellas para que no nos caiga el rayo cuando está trabajando y está cayendo rayos. No, hay que ponerlos, hay que protegerlos con botellas de vidrio rotas para que si el atacante quiere entrar, se lleve un buen susto. Creo que eso es justamente andamios, ¿no? Que no esperemos precisamente esos finales grandilocuentes de el albañil que logró salir y se hizo millonario, ya está rascándole las barbas a Elon Musk. No, no, no. Es el México real, el México genuino de clase baja, clase media, pero que es esperanzador, ¿no? Esos castillitos salidos con la esperanza de crear otro piso e ir subiendo, ir escalando y ser la casa de mayor lujo Sí. de la cuadra. Creo que eso es justamente el símbolo de tu obra. Y bueno, ya generamos interés, o eso espero que con los que nos están escuchando y viendo, la pregunta obligada: ¿cómo podemos conseguir andamios? ¿Cómo se Con, puede conseguir? conmigo en mis redes sociales o con Leslie Rondero también, sí tienen que apurarse porque sacamos 500 y ya quedan muy poquitos, han volado mucho, pero en mis redes sociales estoy como @perrabia en todas. Entonces estoy como @perrabia, me escriben y lo mandamos y justamente hasta atrás está también mi QR, ahí está mi QR para que me sigan, lo voy a poner ahí para que lo escaneen.
Oye, esa es buena idea y lo pueden escanear. Y ya, ahí está mi QR, lo escanean o si no, @perrabia. Y conmigo tiene un costo de 150 pesos, más envío, y en Ciudad de México, pues lo entrego mano en mano, ¿no? Yo vivo en Ciudad de México, entonces, y está chido porque me conocen, los conozco, platicamos, a veces pueden conocer a Pony, que es como súper querido en las redes sociales, entonces lo pueden conocer y pues ya, ¿no? Ahí podrían encontrar mi obra y si quieren conocer más de mi obra, pues igual en mis redes sociales estoy subiendo como muchos de mis libros. Pues ahí está, comunidad de Yo Leo, no desaprovechen, igual yo emulo al buen Everardo, ahí está el código QR para que no haya fallas. De todos modos, pues pongan, ¿no? Perrabia en cualquier red social, en este caso particular, pues es Instagram, pero ahí está, ¿no? Acérquense, comunidad, y ahí está, ¿no? Pueden conocer al autor si es que viven en la zona metropolitana para acordar, si no, pues ahí está esta facilidad, y es lo que hablábamos, ¿no? Acérquense a la obra, créanme, es algo encomiable, es algo valioso para cualquier perspectiva. Es decir, si ustedes son literatos, filólogos, como quien les está hablando, van a encontrar esas referencias de realismo, puntos suspensivos, esos guiños de personajes que han trascendido, ¿no? Como el Quijote, Sancho, Edgar Allan Poe, ciertos referentes que nos hacen recordar a Ibargüengoitia, esas situaciones que son entrañables para los que nos dedicamos a la literatura. Pero si ustedes no se dedican a literatura, pero está este valor, esta situación de esta situación esperanzadora que decíamos, ¿no? Como esta casa con los castillos salidos que tiene la ilusión, tiene el anhelo de seguir subiendo porque pues o los hijos van a crecer o van a traer a sus parejas y necesitas colar un nuevo piso, creo que es eso, ¿no? Y esas voces, como lo acabamos de escuchar con Fermín, ¿no? Tenemos textos tan íntimos, tan, ¿cómo se podría decir? De entrañas, ¿no? Que sientes la angustia del personaje, y por el otro lado tenemos personajes que viven la vida así de manera no superficial, sino de manera tosca, de manera cruda, y se la viven porque así se expresan sin mayor miramiento, expresan lo que sienten, y eso es lo que vamos a encontrar a lo largo de los 38 textos de Andamio. Entonces, pues no sé si antes de despedirnos, Everardo, quisieras decir algo más. No, nada, que pues básicamente que me lean, que me sigan en las redes sociales, yo contesto siempre, sigo a quien me sigue y todo, y pues que nada, ¿no? También darle como ese valor a las artes, no solamente consumir artes, ¿no? Sino también si alguien hace algún arte, pues que lo haga, ¿no? O sea, básicamente yo siempre les digo eso, ¿no? Hay que hacerlo y pues si en algún momento pega, pues qué chido, ¿no? O sea, mientras hagas lo que te guste, creo que la vida es más simple y es más, es más, digamos, como más tranquila, ¿no? Y más feliz, ¿no? O sea, siempre que hagas lo que te guste, la vida va a ser muy feliz. Y pues muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la lectura y a toda la comunidad, pues ahí que me lean, ¿no? No, infinitas gracias a ti por el espacio, por el tiempo que le dedicaste a Yo Leo, pero sobre todo gracias por tu obra, ¿no? Gracias por tu obra y por todo lo que está detrás de ella, porque insisto, uno que entiende estos shows, créeme que es algo encomiable, ¿no? Es algo encomiable arriesgarse, muchas veces ir en contracorriente, el querer alzar la voz a pesar de que las situaciones y el contexto nos vuelvan marginales, nos vuelvan la alteridad y demás, y ser fiel a nuestras convicciones siempre va a ser algo encomiable. Y aquí hay un ejemplo claro, comunidad de Yo Leo, de lo que dice Berardo. Arriesguense, si algo les apasiona, lo que sea, cualquier tipo de arte, entendiendo arte en la máxima expresión de la palabra, no solamente hablar de literatura, pintura, dibujo, no. Cualquier cosa que les apasione, que hasta las últimas consecuencias, porque al final no hay mayor retribución en la vida que la plenitud, ¿no? La plenitud, porque podemos estar forrados de dinero, pero frustrados por dentro, ¿no? Porque estamos haciendo lo que no nos gusta, porque estamos donde no queremos estar, y entonces muchas veces el placer, el gozo lo encontramos en la plenitud personal y no en la plenitud económica. Pero bueno, pues infinitas gracias a ti, Everardo. Esperemos que sea la primera de muchas charlas. Claro que sí. Y pues también, comunidad de Yo Leo, infinitas gracias a ustedes. Pero como siempre, antes de despedirnos, les extiendo la invitación a que
se suscriban al canal, estén al pendiente de las redes sociales de este proyecto, usen el espacio de comentarios para decir qué piensan de esto que reflexionamos, si conocen la obra ya de Berardo, pues aquí mándenle un saludo, exíjanle que siga escribiendo, que saque más tiraje, que ya se va a acabar estos 500 libros de esta segunda edición, todo lo que quieran hacerle también llegar a Everardo, ya sea por su medio de sus redes sociales o por medio de los comentarios a este video, o bien usen el espacio de comentarios para hacer sugerencias, observaciones y todo aquello que le abone a Yo Leo. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación, no dejen de construir cual albañil, hasta siempre.